Muy bien, seguimos en Pulso Informativo. Vamos a conversar con dos candidatos al Senado. Patricia Correa Arangoitia, ella es candidata al Senado por el partido Ahora Nación, ha sido ministra de Educación. Y también está Benjamín Marticorena, candidato al Senado por Lima, por el Partido Morado. Él fue presidente de Concitec, nada menos. Para que el tiempo no nos gane, vamos de frente con los tres temas que habíamos planteado. El primero, ¿cuál debe ser la labor de relaciones públicas o cuál debe ser el vínculo, quiero decir, entre el gobierno peruano y los Estados Unidos? Planteo la pregunta considerando cuál ha sido el comportamiento del gobierno norteamericano últimamente con sus relaciones internacionales. Vamos con Patricia Correa. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo Lara. Un placer estar aquí, compartir esta mesa de manera democrática en lo que queremos plantearle al país también como propuesta. ¿Cómo deben ser las relaciones del gobierno peruano con el de Estados Unidos? Bueno, tienen que ser dentro del marco diplomático que el Perú tiene e históricamente mantenido. Ahora Nación se pronunció frente a los hechos efectivamente que ocurrieron frente a Venezuela, como lo sabemos, con la contundencia como se hubiese pronunciado con cualquier otro gobierno, porque Ahora Nación ha firmado y la decisión de no avalar ningún tipo de intervención y sobre todo plantear la soberanía. Una soberanía que tiene que ver también con una soberanía económica que respete a los pueblos. Esa es la posición de Ahora Nación y creemos que en el marco que históricamente además ha mantenido las relaciones diplomáticas Torre-Tagle, debe mantenerse desde esa mirada. Benjamín. Bueno, yo acabo de leer un artículo de Óscar Maurtua, ex canciller y un diplomático muy destacado peruano, y otro de otro ex canciller, que es García Sayán. Ambas han aparecido en el diario La República. En realidad suscribo plenamente lo que ellos afirman. Y se trata centralmente de que el Perú tenga una posición, que mantenga una posición de todas las direcciones posibles. Es decir, la diplomacia no puede ni debe, por dignidad y por tradición, por respeto a sí mismo, no puede convertirse no puede sujetarse a una visión parcializada de las relaciones entre países, ¿no? Entonces, definitivamente el Perú debe resistir las exigencias de líderes mundiales autoritarios y no someterse a ellas y dialogar con todos los países del mundo en igualdad de condiciones. Miren que las relaciones del Perú con China, por ejemplo, que es el país que estaría en conflicto con Estados Unidos, son relaciones que tienen 150 años de vida. Los primeros chinos llegaron fueron 54.000 chinos que llegaron en el año 1850 con el gobierno de Ramón Castilla. Y a partir de entonces, bueno, hubo en realidad toda una historia muy dura, muy difícil, de esclavismo prácticamente, pero que se consolidó la relación a partir de un tratado que ya tiene 150 años. Correcto. Segundo tema, ¿cuál es desde el punto de vista de ustedes el asunto principal que la población quisiera que el gobierno que arranque en julio del 2026 resuelva? Patricia. Lo primero es el respeto a la vida y la seguridad de cada peruano y peruana que hoy está en juego. Y cuando hablo de cada peruano y peruana, estamos hablando de los niños, las niñas, en toda su dimensión. Y esta violencia tiene que ver con el aval que hoy el Congreso de la República y el gobierno ha dado para proclamar y promulgar leyes pro crimen. Lo primero que tenemos que hacer es derogarlas. Y creo que eso nos permite abrir la puerta para hablar de todos los derechos que tienen que ser recuperados, que el Congreso también lo ha planteado. Y quiero poner un ejemplo, si me permites, Rodolfo. Cuando hablamos de inseguridad ciudadana, de asesinatos, es el miedo que hoy tiene la población, inclusive de enviar a sus hijos a la escuela.
de escuelas extorsionadas, donde no vale la vida nada. Y eso es responsabilidad de un Congreso que tiene, por supuesto, un conjunto de leyes aprobadas que tienen que ser derogadas rápidamente. Y sobre ello, empezar a derogar también un conjunto de leyes en varios campos, como el de educación. Muy bien. Benjamín. Yo creo que el único criterio, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Correa, el único criterio válido, el único criterio que legitima las leyes es el bien común. Si las leyes que se dan, como todas las que está dando este Congreso, cada día es una barbaridad nueva. Todas esas leyes hay que mantenerlas, hay que derogarlas, porque no llevan en sí, no incorporan la idea central de la legitimidad de la ley, que es el bien común. Estas son leyes que favorecen a pequeños grupos de interés, muy pequeños además, muy pequeños, casi familiares, grupos de interés, y no es eso lo que el país ha tenido nunca en su historia. Y creo que es imposible aceptarlo, ¿no? En realidad esa es estrictamente la razón por la que estamos en política. No sé, la doctora Correa y yo no somos políticos, ¿no? Pero necesitamos hacer política. Es la única forma como es posible contrariar esta tendencia perniciosa de avasallar y de secuestrarnos el país. Muy bien, tercer tema. Resulta que hemos tenido, no sé si mala suerte o equivocaciones al momento de votar, porque nuestros presidentes, o sea, los que elegimos, terminan presos o fugados o suicidados, ellos, sus funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrentar la corrupción y evitar que esta situación siga ocurriendo, Patricia? Creo que un primer paso es perder el miedo a dar la lucha, la batalla para enfrentar a quienes hoy han hecho de la política un espacio para delinquir. Y la corrupción parte porque quienes están hoy en el poder, en el espacio legislativo, lamentablemente, y en el ejecutivo, usan efectivamente para intereses propios. Y allí creo que un elemento central es darle al país una primera propuesta con claridad, con transparencia, de personas que van a postular al Senado y al Ejecutivo sin ningún interés que el de servir. Ya, ese es el primer paso. Pero lo siguiente tiene que ver con un marco normativo nuevamente que hoy es permisible. Tenemos una ley procrimen que permite que los partidos políticos dejen de ser reconocidos como organizaciones criminales. Y ahí es donde inicia la corrupción. Si el partido político, digamos, ha flexibilizado, porque hoy eso lamentablemente nos está llevando a que el mensaje es quienes entran en política pueden entrar a delinquir. Y si no tenemos nosotros, quienes vamos a llegar al Congreso, esa carga, esa mochila, no vamos a poder combatir la corrupción. Entonces, un conjunto de normas también que tienen que venirse abajo, como esta ley que he mencionado. Y un tercer punto, que es algo que desde Ahora Nación se plantea. Lo que estamos proponiendo es que en todo el sistema, digamos, del Estado, tenemos que acortar todas las posibilidades y ventanas de corrupción. Y eso significa prevenir, porque una parte tiene que ver con sanción, pero ya vemos cómo tenemos hoy, no van a alcanzar las cárceles para poner en la cárcel a quienes hoy están delinquiendo y corrompiendo. Y eso significa también una presión importante y participación de la sociedad civil en perder el miedo a denunciar. Muy bien. Benjamín, ¿qué diría usted? Bueno, yo quisiera señalar que la economía peruana es una economía tan mal orientada, tan mal propuesta, tan mal realizada, que arrastra, empuja a la población, a gran parte de la población, a la informalidad, a veces incluso a la ilegalidad y en casos extremos incluso a la criminalidad. Y esto es algo que hay que cambiar, ciertamente. Ahora, lo que sucede en el Perú con estos personajes gobernando, cuando tendría que ser gobernados, no ser ellos quienes gobiernan, lo que sucede en realidad es reflejo de lo que está pasando en el mundo. Es un fenómeno mundial que en el Perú se muestra de una manera más crítica debido a la debilidad de las instituciones. Cuando uno entra a hacer política y cuando uno tiene el sentido de que la política es una acción de servicio público, la única forma en que se entiende entrar en política es para corregir este contrasentido, este sinsentido. Quiero señalar que en realidad los hechos mundiales influyen enormemente
políticamente en el país, de manera que probablemente ningún acto, ningún problema del escenario político peruano y económico y social podría ser entendido debidamente si también no tenemos la dimensión internacional, que está influyendo enormemente en lo que pasa en nuestro país. Muy bien. Patricia, para terminar, ¿por qué tendríamos que votar para presidente de la República por Alfonso López Chao? Alfonso López Chao tiene una trayectoria y una historia que da cuenta de su participación política desde joven y su convicción y amor al país, donde ha demostrado ética, donde ha demostrado compromiso y capacidad. Alfonso López Chao no solo ha sido rector de la UNE, una de las 5 universidades más importantes hoy en el país, según los rankings internacionales, sino que además ha sido director del BCR. Y esto es muy importante, Rodolfo. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de la estabilidad de la economía peruana, de la cual nos sentimos orgullosos en el Banco Central de Reservas. Él ha sido 8 años director del Banco Central de Reservas. Y la historia del Banco Central de Reservas, lo que tenemos hoy como institución no es de ahora. Tiene una historia de responsabilidad de un equipo de la cual Alfonso López Chao ha sido parte. Y un tercer elemento, si me permites, es que la apertura al diálogo de Alfonso López Chao ha permitido también vincularse con distintos sectores. Ha sido profesor en el Centro de Altos Estudios Militares, donde ha sido galardonado por los militares. Algo que Alfonso señala es esta apertura del diálogo. El país, la nación, ahora va a ser construida con trabajadores, con empresarios, con militares y con la población, que es la que hoy necesita de nosotros. Muy bien, Benjamín, Mesías Guevara, ¿por qué tendríamos que apoyarlo? Aunque a Mesías Guevara en realidad lo he conocido de referencia durante muchos años, personalmente lo he conocido recién hace 5 años en Cajamarca, cuando era presidente del gobierno regional, gobernador. Y lo conocí en circunstancias en que como presidente del CONCITEC yo me desplazaba a cada región una vez al mes, a una región, y trabajábamos 3 o 4 días continuos con 25 funcionarios del CONCITEC que explicaban a todos los actores regionales en la sede del gobierno regional. Estaban también los alcaldes de todas las provincias, distritos, y también los empresarios, los líderes empresariales, las universidades representadas, de manera que era un diálogo de 3 días completos para hacer un programa de acción en ciencia y tecnología para esa región determinada. Cuando esta visita se hizo a Cajamarca, era gobernador Mesías Guevara. Yo recién lo pude conocer personalmente y me di cuenta de su capacidad de comunicación con la gente, y sobre todo entendí bien, porque eso se percibe claramente y se llega a reconocer a partir del diálogo continuo y del trabajo continuo que hemos tenido a partir de ese momento, que se trataba de una persona que tenía cualidades, condiciones, estaba preparada para gobernar, estaba gobernando una región que es la segunda más poblada del Perú. Y además había sido congresista, había tenido ya una carrera política y precisamente había dejado un partido a raíz de que era muy difícil mantenerse en un partido con personas tan desacreditadas, algunos por supuesto, no todos. De manera que entendí que sí, y en ese momento pensé efectivamente, este hombre podría ser candidato, y en efecto se ha venido a dar. No es que lo hayamos estado siguiendo y persiguiendo para que lo haga, se ha venido a dar eso, esa circunstancia se ha dado de sí mismo, y creo que es interesante, ¿no? Benjamín, ha sido muy amable, muchas gracias. Patricia, muy gentil, gracias, muchas Rodolfo. gracias. Y a ustedes, amables televidentes, también. Gracias y hasta mañana.